Señor Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Con él vamos a tocar temas relacionados con varias críticas que se han hecho al gobierno y su diálogo y acuerdo con los miembros de la minería informal. Señor Ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Volvemos a encontrarnos. Sí, cada vez que sea necesario. Pero esta vez las críticas que se le han hecho y que son muy fuertes. Una primera es, ¿por qué el gobierno dialoga con personas que, según ustedes, cometían delitos de todo tipo, desde lo que significa la destrucción del medio ambiente hasta la trata de personas o la explotación de niños? ¿Por qué razón? Yo recuerdo mucho cuando te contesté una pregunta similar, Enrique. En estas federaciones, y recordarás que yo lo dije, hay distintos grupos que responden a distintos intereses y que tienen distintas situaciones. Y yo me empecé a mencionar que tiene gente que tiene concesión, pero le falta la certificación ambiental, gente que no tiene concesión y que ha invadido algún área o que ha sido invitado por algún concesionario, gente en zonas permitidas como el corredor minero en zonas prohibidas, comunidades nativas que no quieren que haya terceros, otros que en cambio invitan a los terceros y podría continuar. Y gran parte de la dificultad en este diálogo y en esta negociación es que cuando las federaciones se aproximaban, tú notabas de inmediato que habían distintas representaciones con distintas situaciones. La estrategia del gobierno en este diálogo, y yo creo que es una estrategia importante, difícil, compleja, pero importante, es empezar a separar. Porque si tú no separas, Enrique, mira, desde el año 2002, tenemos ley de formalización. No ha funcionado, porque se ha intentado pensar que esto es una sola situación con una sola característica, donde de inmediato tú tienes que decir, 200.000 mineros en todo el Perú, chao, a la calle o a las cárceles. Y eso no es así. O sea, seamos sinceros, aquí hay gente que hace minería ilegal que va a ser sacada sí o sí. Y gente que puede formalizarse y la podemos llevar de la mano a un proceso de formalización. Sin embargo, no podemos empezar a pensar que el gobierno esté empezando a dialogar con gente que está al margen de la ley, dándoles, por tanto, cierto tipo de personería. No. Porque una de las cosas que no ha ocurrido, y te voy a decir 3 cosas que no han ocurrido para decirte que no hemos retrocedido ni un paso. 1, no hemos modificado una coma de los decretos legislativos ni alterado ninguno de ellos. 2, en cada una de las actas suscritas nos pedían que señalásemos que no se iba a aplicar los decretos legislativos de ninguna manera. En todas las actas, todas las federaciones reconocen la vigencia de los decretos legislativos. Y 3, nunca, Enrique, nos sentamos a dialogar con los mineros ilegales. Nunca. Ahora, que en la federación, que está en el corredor, hay gente que luego tendrá que salir, pero tiene que salir fruto de este proceso en donde vas identificando quién puede quedarse bajo qué circunstancias y quién va a tener que salir. Pero con La Pampa no nos sentamos a conversar, lo rechazamos siempre. ¿Ni se van a sentar? No, ni nos vamos a sentar, ellos tienen que salir. Vamos a entrar a esos temas, pero ahí, por ejemplo, hay quienes han dicho que, y eso lo ha dicho el señor Santillana, por ejemplo, que han ustedes arreglado con 1.800. Pero que 45.000, que están justamente en La Pampa, que están en las zonas de amortiguamiento, que están en las comunidades, ¿no es cierto?, ¿qué van a hacer con ellos? Sí, es tan complicado. O sea, ¿con ellos se van a sentar a conversar? No. Ellos o sea, con esos 45.000, no. Ellos tienen que salir, de La Pampa tienen que salir. El señor Marcelino Peralta, en una entrevista hace pocos días, reconoció su carácter de ilegal y reconoció que ellos tienen que abandonar esa área. Ahora, ahí el Estado también tiene una tarea compleja, porque ¿qué está ocurriendo? Estos ilegales de La Pampa se quieren meter al corredor. La gente del corredor no los quiere recibir. Entonces, igual el Estado tiene que hacer ahí función y labor preventiva, porque es gente ilegal que entonces va a tener que salir y va a intentar meterse a pelear con nosotros. Entonces, para que veas que la complejidad no es una complejidad que se crea el Estado. El Estado quiere distinguir para enfrentar el problema en su real complejidad. Pero con La Pampa no nos hemos sentado, no nos vamos a sentar, no vamos a detener la interdicción de ninguna manera. ¿No van a conversar con esos 45.000? No, y nunca lo hemos hecho. O sea, así sean de Piura, Trujillo, Puno, no. Así es, los ilegales no entran, Enrique. Nosotros no hemos modificado nuestra estrategia. Los ilegales no entran. Hay informales y hay ilegales. Y otra cosa, desde un inicio, el decreto legislativo 1100, que es el central, hablaba de 3 características: interdicción, formalización y ordenamiento. Aquí, Enrique, yo quiero ser muy sincero con el público. Tenemos, algunos estiman, porque ni siquiera se tiene información, 200.000 mineros. Algunos creen que hasta 300.000 mineros, vamos a llamarlos de pequeña escala, porque ahí están los informales, los ilegales y con todas estas características que te digo. No se trata, o nadie ha dicho nunca que vamos a meter a 200.000 personas a la cárcel. Eso sería una locura. Hay gente
que puede trabajar ordenadamente cumpliendo las reglas que son especialmente ambientales y sociales. A ellas vamos a ayudarlas a que se encaminen a hacerlo. Los ilegales tienen que salir. Muy bien. Y obviamente yo no te voy a anunciar ahora cuándo será la siguiente acción de interdicción, pero el público va a estar absolutamente consciente y el público va a estar absolutamente informado cuando se esté haciendo interdicción. Muy bien, Lo vamos a hacer. usted dice ni un paso atrás. Y dice no se ha cambiado ni una coma de los decretos. Ni una. Pero, ministro, la vigencia la han aplazado por un año prácticamente. No, no es exacto. Ministro. No es exacto, Enrique. Desde el momento en que usted le dice a una persona, muy bien, a partir de ahora tienes un año para formalizarte, sigue trabajando, no te voy a molestar, ¿no es cierto? Si estás en el corredor no te voy a molestar, pero está haciendo minería ilegal, está haciendo minería con instrumentos, con equipos que ustedes han prohibido en esos decretos. Correcto. Entonces los van a perseguir. Mira, déjame explicarte cómo Porque ahí hay una aparente contradicción. Sí, sí, sí. Y yo creo que es bueno tener esta entrevista porque es bueno precisar. Primera división, fuera del corredor, tienen que salir, definitivamente. Dentro del corredor deben haber unos 50.000 operadores, eventualmente más. ¿Ya? Simplemente una cosita chiquita. Ustedes han legalizado la minería dentro del corredor entonces. Y ahí es legal. No, el corredor nosotros no lo creamos. No, el corredor minero se creó por decreto de urgencia. Pero el hecho de que esté creado, ¿no es cierto?, no significa que no se hayan utilizado las prácticas más terribles en términos ambientales. Es bien interesante, aunque me has desviado la otra pregunta, pero te contesto esta segunda. La creación del corredor no es una legalización del que está dentro, de ninguna manera. ¿Pero ustedes ya los están legalizando? No, Enrique, la creación del corredor... Ya tenemos un arreglo, tú y yo, sigue trabajando tranquilo. No, lo que hemos firmado, y el decreto supremo 006, que es sobre formalización, que es en el corredor, le dice, mire señor, en el plazo de un año debemos culminar el proceso de formalización. Pero en ese camino hay muchas reglas. Al día 60, que ya está corriendo, tiene que iniciarse el proceso. Y como siempre, hay gente que lo iniciará y hay gente que no lo iniciará. Segundo, equipos como dragas están prohibidos. Esos han seguido prohibidos, están prohibidos. Muy bien, a eso voy a entrar, porque justamente la pregunta que yo le decía era, si pueden continuar trabajando, ellos tienen dragas, ¿no es cierto? Tienen carrancheras, tienen motobombas, así es. Muy bien. ¿Y con eso trabajan? ¿Con qué van a trabajar a partir de ahora? ¿Ustedes lo prohíben con pico y pala? No, lo que pasa es que ahí tú mismo estás planteándome la necesidad de ser enérgico, pero después me dice ¿con qué trabajarán? Y eso es parte del problema. Es que entonces los están dejando ustedes trabajar, pero a la vez les están diciendo te prohíbo que trabajes con lo que has estado trabajando. Esa es una aparente contradicción. Es que nosotros no los hemos dejado trabajar. Hoy día sale la noticia de este señor Vaca, que está haciendo ese tipo de minería con esta maquinaria en el año 70. Y la noticia del diario El Comercio, ¿qué cosa señala hoy día? Que empresas como Ferreiro y Volvo lo han provisto de maquinaria. O sea, empresas que a veces actúan bajo reglas de responsabilidad social han estado vendiendo maquinaria ahí. Noticia del diario, esto no es ninguna infidencia. Entonces tienes operadores con 40 años. ¿Sanción? Con 40 años. ¿Para el proveedor también habrá sanción? En la medida que la venta de esta maquinaria no ha estado prohibida, no podría sancionar desde el punto de vista jurídico, pero sí creo que debe haber una sanción desde los consumidores. Cuando se ponga en evidencia que una empresa que postula a premios de responsabilidad social aparece siendo la gran proveedora de maquinaria para mineros ilegales, creo que eso se tiene que anunciar y creo que el consumidor, aquellos que justamente están viendo el nivel de cumplimiento de acciones de responsabilidad de las empresas, tendrán que ser los que